Desde personas que afirman que el autismo es una enfermedad crónica que se puede curar con la intervención divina, hasta otras personas que afirman de que el autismo no existe. ¿Realmente estamos en una sociedad donde hay más autismo? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Y por qué con los niños y no con los adultos? Todas esas preguntas y más vamos a ir respondiendo hoy, que vamos a hablar sobre el autismo. Muy buenos días, damas y caballeros y seres vivos de los más particulares. Aquí Laura Medina, su estudiante de psicología favorita nuevamente. Espero de que estén súper bien este día. Para mí ha sido todo un gustazo preparar este video, construir las ideas de todo lo que se va a trabajar hoy. Entonces, siéntense cómodos, busquen un cafecito, yo tengo aquí el mío. Y nada, espero de que anden todos súper bien este día. Y comencemos. Con este enorme calor del Caribe, vamos a ir explicando lo que viene siendo la condición biológica del autismo. Y es que el trastorno del espectro autista es principalmente una alteración del neurodesarrollo, que se caracteriza por diferentes circunstancias que tienen que ver con la comunicación y la interacción social. Se acompañan, por así decirlo, de conductas y comportamientos particulares, pero también hay que tomar en cuenta de que biológicamente hablando, hay que tomar en cuenta de que existe una alteración de las funciones de la corteza cerebral. ¿Qué significa esto? Que significa que directamente las conexiones, por así decirlo, de la información y así por el estilo, se procesan de una forma distinta. Las células del cerebro se comunican de una forma diferente. Y, a su vez, esta información procesada conlleva a diferentes aspectos que desencadenan conductas distintas. Aparte de eso, también hay que tomar en cuenta de que el autismo posee un carácter hereditario un poco complicado de estudiar, porque se está evaluando aproximadamente 150 genes, tanto de condiciones y mutaciones raras, como también de genes completamente normales y comunes. Pero esto no significa de que directamente sea lo único. Hay que tomar en cuenta también de que hay factores bioquímicos que se han observado, como deficiencias de vitamina D, de hierro, factores de falta de magnesio, de zinc, entre otros nutrientes que son necesarios para las funciones cognitivas. Y se han podido evaluar esto debido al procesamiento diferente del cerebro. Aparte de esto, quiero destacar una investigación bastante reciente, pero bastante relevante para este tema, y es de que, según unas recientes investigaciones de la Universidad de Princeton, han identificado 4 subtipos biológicamente diferentes de autismo. O sea, no se trata solamente de un único camino biológico. Son subtipos que varían según el momento en que se activan las mutaciones, que son prenatal y así por el estilo. Y a su vez su carga hereditaria. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo anteriormente, esta investigación demuestra que no existe un único camino para el desarrollo de lo que viene siendo esto. De que no es un patrón exacto de que esto y esto es autismo. Aparte de eso, también hay que tomar en cuenta la parte cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Es más que nada la parte en la que se centra en cómo las personas procesan la información y perciben el mundo, que es el resultado final de lo biológico. Entonces, hay muchas dificultades para poder describir lo que viene siendo estos aspectos, pero hay que tomar en cuenta de que hay muchos procesos, por así decirlo, ejecutivos, como lo que viene siendo la planificación, la flexibilidad mental, la memoria del trabajo. Muchas veces hay mucha rigidez y mucha fricción de los cambios, de mucho movimiento. Si tú, por ejemplo, a una persona con autismo que ya tiene su rutina predeterminada, te la apareces a su casa así, porque sí,
a darle una sorpresa, esa persona no se lo va a tomar bien. No se lo va a tomar bien, para nada. Entonces, hay que tomar en cuenta de que una característica bastante estereotipada, pero no exclusiva, es de que esto de monotropismo. ¿Qué es esto? Es el nombre científico que se le dan a las personas que tienen hiperfoco por temas específicos. Es, por así decirlo, las personas que, por ejemplo, tienen una hiperfijación por los dinosaurios, por los tiburones, por la alquimia, por temas particulares. Y tiene mucho que ver con lo que viene siendo esto. De hecho, hay un estudio bastante interesante que me comentó un colega, que yo pensaba que me estaba mintiendo, pero realmente no. Y es que hay un estudio científico, no me acuerdo de qué universidad, lo voy a dejar anclado aquí en los comentarios, incluyendo el estudio de la Universidad de Princeton también, que hablaba sobre un estudio científico sobre la correlación entre ser autista y que te guste Sonic. Una maravilla de estudio. Pero es como les estaba explicando. Estos intereses tienen un procesamiento profundo, pero dificultan las transiciones a otras tareas. Por eso es de que la rutina es bastante importante para estas personas. A las 6 en punto de la mañana ya me estoy despertando. A las 6:10 esto. A las 10 a las 6:40 esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el tomar decisiones genera mucha fricción. Ya hay otras características respecto a la parte cognitiva, como por ejemplo dificultad para transitar entre estados emocionales también. ¿Por qué? Porque algo que se caracteriza también muy particular de esta condición es principalmente un procesamiento profundo de las emociones. Y esto va muy de la mano con lo que viene siendo uno de los principales mitos que existen, que es que si los niños, sus padres no son cercanos a ellos, si es que las madres son frías con ellos, los niños principalmente van a crecer con condiciones que no van a ser acordes a un desarrollo mental normal. Y esto influye muchas veces en lo que viene siendo la calidad de vida. Pero realmente no tiene nada que ver, de hecho no hay estudios demostrados de que el autismo tenga que ver directamente con la frialdad de los padres. Y me estoy adelantando a los hechos realmente. Pero eso es lo que viene siendo las perspectivas tanto biológica como cognitiva, que van muy de la mano porque tienen mucho que ver con el procesamiento de la información. Ahora vamos a hacer una pequeña línea de tiempo en lo que respecta esta condición. Y es de que, miren, hay que tomar en cuenta de que originalmente el concepto de autista estaba muy arraigado con lo que viene siendo el diagnóstico de esquizofrenia. Como por así decirlo, una versión mínima y pasiva del mismo. Se consideraba en el DMC-1 y en el DMC-2 que los niños eran catalogados bajo el concepto de regresión a esquizofrenia de tipo infantil para diagnosticar el autismo. Y esto fue bastante interesante durante 1908 y los 70 y fue la categoría en la cual se ha trabajado. Aunque históricamente hablando, han habido casos muy interesantes como el de Hush Blair de Burger en 1747 o el de Victor Emerson de 1798, que fueron, que fueron, por así decirlo, los primeros registros como tal de personas autistas que son funcionales en la sociedad. Pero el primer diagnóstico como tal vino en a ver, déjeme leer exactamente las fechas. Fue en aproximadamente lo que viene siendo los 70s, la llegada del diagnóstico de Donald Gray Triplett, de mano con lo que viene siendo el psiquiatra Leo Kanner, a partir de 1938, siendo evaluado
y catalogado como el primer paciente funcional de esta área. Donald presentaba un aislamiento social característico y mencionaba muchas características que las que ya mencionaba, pero también habilidades de tipo savant. ¿Qué es el síndrome de savant? Es, por así decirlo, el síndrome de los niños genios. Y de hecho fue a partir de aquí que se comenzó a considerar de que los niños genios y el autismo van de la mano. Pero eso es algo que vamos a seguir explicando más adelante. Pero tomando en cuenta de esto, en este caso la manifestación de este síndrome en Donald fue la memoria musical perfecta y capacidad de realizar multiplicaciones mentales rápidas, demostrando que en un entorno adaptado, las personas autistas pueden alcanzar una autonomía. Y Donald demostró que es posible que una persona autista pueda vivir en la sociedad. Murió en el 2023 a los 89 años y trabajó en diferentes instituciones durante 65 años. Pero a ver, ¿por qué el caso de Donald fue tan revolucionario? Por como les estaba diciendo anteriormente, fue el primer caso diagnosticado que era funcional. Anteriormente se consideraba de que las personas autistas directamente no podían adaptarse a la sociedad. Eran retraídos sociales, eran esquizofrénicos literalmente. Pero con lo que viene siendo esta parte, demostró que sí es posible. Pero ahora bien, ¿por qué el caso de Donald no es el caso de todos? Porque realmente el autismo, cuando hablamos de condiciones neurológicas, muchas veces no vienen solas. El autismo es muy raro que se presente solo. Asimismo como está el síndrome de Savant, que es de los niños genios, también puede existir lo contrario, que es discapacidad intelectual. Y así sucesivamente. Pero también puede haber TDAH, dislexia, entre otras características, como les digo, que nada que ver. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta de que fue en el DMC-3 en 1980 que el autismo se reconoció finalmente como una categoría diagnóstica aparte. Poco después, las investigaciones de Lorna Wynne y Judith Gould demostraron que los rasgos varían de forma continua, introduciendo el concepto de espectro. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta de que esto es bastante interesante. En esta época se consideraba el Asperger también como un diagnóstico aparte, pero en el DMC-5, en el 2013, se unificó para poder darle cabida al espectro completo y darle más sentido a lo que viene siendo el espectro, como un único trastorno de este tipo, enfatizando la neurodiversidad y viéndose el autismo como una variación natural del ser humano, y no como una enfermedad que debe curarse. Ahora bien, según las investigaciones de la Universidad de Princeton, que son muy importantes porque incluso fue el año pasado que salieron, existen 4 subtipos biológicamente diferentes basándose en perfiles genéticos y de desarrollo, abriendo la puerta a la medicina de la precisión. Esto es muy interesante porque la medicina de la precisión va principalmente el estudio genético. Como les digo, existen muchos estudios que relacionan la genética con la predisposición de lo que vienen siendo diferentes rasgos y diferentes situaciones. Ahora vamos a hablar sobre lo que son algunos mitos y realidades en lo que respecta a todo este proceso, porque sí, esto tiene mucho que ver respecto a la calidad de vida de las personas. Primero que nada, y es un mito que ya se está desmontando mucho, pero todavía hay muchas familias que tienen mucho que ver, y es sobre las vacunas causan autismo, siendo uno de los mitos más persistentes para eliminar. Junto a otras cosas que causan las vacunas, uno de los principales argumentos de las personas que están en su contra es que causan autismo.
No existe ninguna correlación. Y aparte de eso, correlación no significa causalidad. ¿Qué significa esto? Yo puedo perfectamente poner este micrófono aquí y este café aquí. Que yo los haya podido mover no significa que el café sea dulce. Correlación no significa causalidad. Que yo esté bebiendo un cafecito aquí no significa que la calidad del video va a ser diferente. Por lo mismo, que algo funcione al mismo tiempo que otra cosa no significa que una cosa desentone a la otra. Y es, por así decirlo, múltiples investigaciones ya está más que probado e investigado que las vacunas no causan autismo. De hecho, hay un estudio original que efectivamente dio a nacer esta creencia, pero fue catalogado como desastrosamente deficiente. Y sus autores principales fueron sancionados por alterar los resultados por fines comerciales, porque era como una campaña publicitaria para otra farmacéutica que estaba tratando de vender sus propias vacunas. Y fue una publicidad bastante peligrosa que hasta el sol de hoy todavía estamos viendo las consecuencias de dicha publicidad. Pero también hay que tomar en cuenta los aspectos que también me molesta este mito. Me molesta mucho. Y el mito es, solo los niños varones pueden tener autismo. El autismo afecta a ambos sexos por igual, hablando de sexo biológico. El sesgo histórico masculino se debe a una gran medida de que no se ve el autismo de la misma manera. Y aparte de eso, se tienen muchos estigmas respecto a las características que tienen las mujeres, que tienden a ser más reservadas, que tiendan a ser más inseguras y así por el estilo. Mientras que cuando tenemos estas características en los hombres, son raras de ver. Entonces, por eso es que da un diagnóstico más tardío e incluso equivocado, porque muchas veces se diagnostica a las mujeres como TLP antes que como autistas. Y aparte de eso, a las mujeres se le tiende a obligar más a lo que viene siendo el masking, que es lo que estábamos diciendo anteriormente. Y esto frustra, porque existen muchos casos de mujeres que han sido diagnosticadas erróneamente con condiciones que nada que ver con lo que realmente son. Ahora, damas y caballeros, entramos a una parte que personalmente a mí me entristece un poco, porque realmente tiene mucho que ver con la calidad de vida que se tiene en la sociedad. Y es cómo se ve en la sociedad latinoamericana. Desde la perspectiva cultural, el autismo tiene bastantes desafíos, con lo que tiene el estigma y la falta de información. Por ejemplo, el juicio social, que muchas veces vemos a los autistas como seres inferiores o, en el caso, dependiendo de la clase social, como seres superiores y que por tanto muchas veces existen exclusiones, ya sea porque se le categoriza ciertas características como mala crianza o falta de educación, pero también se le puede categorizar como que un cerebro más rápido y así por el estilo. De hecho, aproximadamente el 32% de los padres latinoamericanos en diferentes instituciones han reportado haber sufrido exclusión en actividades comunitarias debido a los rasgos de sus hijos. Entonces, aparte de eso, hay que tomar en cuenta la marginación que existe. Hay muchas áreas con bajos recursos y áreas rurales en el Caribe, que la falta de información científica afecta mucho a lo que viene siendo la calidad de vida de los personajes y así, de estos individuos, de estos personajes. ¿Por qué? Porque básicamente también existe mucho estigma en la hora del diagnóstico.
¿Por qué? Por lo que estaba diciendo anteriormente, se categorizaba, por ejemplo, de que un niño tenga problemas con la comida. No, eso es falta de educación. Tú tienes que educarlo bien para que coma de todo. No, que no le guste esa ropa. No, eso es falta de educación y de conciencia. Tiene que usarla porque es lo que hay. Y así sucesivamente. Aparte de eso, también hay que tomar en cuenta de que en los niños no solamente es con TEA, sino con otras condiciones como el TDAH, como mencioné anteriormente, pero también la dislexia, son escondidos o incluso ocultados y amarrados en sus casas por sus familias para evitar las estigmas sociales, los rumores, las críticas. Señores, perdonen esta cantidad de moscas, no sé de dónde salieron tantas de la nada. Entonces, como les explicaba, es, por así decirlo, otro proceso que frente a todo esto existe un sesgo clínico con las madres latinas, que existe una desconexión brutal de lo que viene siendo este proceso y a su vez un exceso de protección, por así decirlo, de parte de las madres. De que, por ejemplo, no, mi hijo tiene 3 años, doctor, y no habla. Es de desarrollo lento. Pero no le hace ningún estudio, no lo evalúa, no lo deriva con otro especialista, nada. Es de desarrollo lento. Ya. Pero doctor, tiene 3 años y todavía no se pone de pie solo. Ese es de desarrollo lento. Aparte de eso, es una excusa muy común de parte de muchos médicos, lastimosamente hablando. Pero también existe algo que da luz a esperanza, que es, por así decirlo, el punto científico. Hay diferentes infraestructuras. Voy a mencionar la de República Dominicana, que es mi país de origen, que lastimosamente no tiene los recursos ahora mismo las instituciones a cargo para enfrentar a la gran cantidad y demanda. Por ejemplo, la red pública del CAI, de Centro de Atención Interdisciplinaria para la Discapacidad. Pero como les digo, esta institución no da abasto, porque incluso hay muchas familias que tienen meses esperando una entrevista inicial y no lo logran. Tomando en cuenta también de que dificultan mucho los costos de los sectores privados, que siempre hay cupo en el privado, pero tienes que prepararte para pagar 200,000 pesos dominicanos teniendo un sueldo de 50. Ahora vamos a explicar lo que viene siendo el punto de cómo cuidar a una persona con autismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como estaba diciendo anteriormente, muchas veces el autismo no viene solo, viene con otras condiciones físicas que, aunque no sean vistas a primera vista, son físicamente hablando, tienen que ver, por ejemplo, con lo que es el TDAH, bien con lo que viene siendo la dislexia, entre otras. Y para los adolescentes y adultos autistas, esto es bastante importante a tener en cuenta. Aunque en Latinoamérica el acceso a la salud mental es todavía un privilegio, hay diferentes instituciones que pueden trabajar con lo que viene siendo la calidad de vida de las personas de forma progresiva. Y junto a esto también hay que tomar en cuenta el espacio que nosotros tenemos para estas personas. Primero que nada, ya para no enfocarnos solamente en los niños, sino en los adultos que crecen, lo principal es la gestión del camuflaje social. Es vital reconocer de que suprimimos ciertas características para encajar, que estas características que usamos nos agotan y muchas veces es difícil de trabajar. Y aparte de eso también es necesario poder encontrar una compensación que respeta este cuidado y este espacio. Aparte de eso, también hay que tomar en cuenta la protección del espacio, dejar bien en claro los límites
porque eso es algo que se necesita trabajar mucho, los límites de desarrollo de estas personas y a su vez mantener hábitos saludables que se adapten a sus rutinas. No es de que yo vi en Pinterest de que esta taza súper bonita tiene que ser exactamente la misma. No necesariamente. Puede ser de que simplemente tengas un termo diferente y así sucesivamente. No todos tenemos que tener la misma rutina, sino tener una rutina que sea sostenible para nosotros. Pero Laura, yo trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Intenta de que la rutina dentro de ese trabajo sea eficiente. Yo reconozco de que existen privilegios y situaciones y es bastante importante reconocerlas también. Reconocerte a ti mismo. El hecho de que no vas a poder tener nunca una vida de ese influencer de Instagram. Porque tú eres diferente. Todos somos diferentes. Entonces todo esto se refleja en lo que viene siendo la calidad de vida. La calidad de vida muchas veces no tiene que ser igual para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces es por cómo uno percibe la vida. No necesariamente tiene que ser de que, no, de que si yo me siento cómoda en este espacio, tú también te vas a sentir cómodo. Es como estábamos hablando anteriormente, el procesamiento neuronal es diferente y la calidad de vida varía mucho dependiendo de la persona, de su personalidad, de su entorno, de su cultura, etcétera. Una persona con una cultura en la cual sean más cerrados, menos extrovertidos, se va a sentir extraño en un barrio latino. Y lo mismo un latino que se va a sentir extraño en un país como Eslovaquia, que no hace nunca calor, que constantemente las personas son más introvertidas, etcétera. Pero también existen diferentes características de personalidad que hay que tomar en cuenta para este desarrollo. Lo más primordial es buscar el bienestar de la persona. Es lo más primordial. Pero Laura, no me da la plata para poder pagarme a un profesional. Existe mucho contenido disponible en línea. Este contenido es disponible en línea. Intenta construir una rutina que sea lo suficientemente saludable para ti, que la disfrutes, que seas feliz. Y eso. Con eso terminamos este video. De verdad estoy muy feliz por todo lo que hemos hablado. Espero haber aclarado las dudas del inicio. Y nada, espero verlos por aquí nuevamente. De verdad, estoy muy feliz y emocionada. Estoy empezando a crear contenido de forma constante y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. De verdad, gracias por todo. Cuídense, beban agua. Me queda todavía mucho café, pero bueno, me lo iré tomando mientras edito este video. Entonces, nada, cuídense mucho y bye bye.